¿Alguna vez te has preguntado qué pasó realmente con Adán después de ser expulsado del Edén? La Biblia nos cuenta el pecado, la serpiente, la desobediencia, pero pocas veces nos detenemos a pensar en lo que vino después. Adán no solo perdió un jardín, perdió la presencia directa de Dios, la paz sin miedo, la vida sin muerte. De un momento a otro, el hombre que caminaba con Dios terminó caminando en un mundo roto. Cuando Adán fue expulsado del Edén, no salió solo. Salió cargando la culpa, la vergüenza y el peso de haber cambiado la perfección por el dolor. Antes trabajaba el huerto con gozo. Ahora debía ganarse el pan con sudor. Antes no conocía el miedo. Ahora se escondía. Antes no había muerte. Ahora todo comenzaba a morir. La caída no fue solo un error moral. Fue una ruptura espiritual. El ser humano quedó separado de la fuente de la vida. Adán siguió respirando, caminando y formando familia, pero algo esencial se había quebrado en su conexión directa con Dios. La Biblia dice que Dios vistió a Adán y a Eva con túnicas de piel. Eso significa que alguien tuvo que morir. Fue el primer sacrificio, la primera sangre derramada para cubrir el pecado. Aún en medio del juicio, Dios estaba revelando misericordia. La caída trajo muerte, pero también anunció un camino de redención. Después del Edén, Adán comenzó a vivir en un mundo donde el pecado ya tenía poder. Vio cómo la maldad crecía en sus propios hijos. Vio cómo Caín mató a Abel en el dolor que entró por su desobediencia. Ahora se manifestaba en su propia casa. Imagínalo a Adán viendo el primer funeral de la historia. El hombre que fue creado para vivir eternamente ahora enterraba a su hijo. El peso de la caída ya no era teológico, era personal. Adán aprendió demasiado tarde que una sola decisión puede cambiar el destino de generaciones, pero también aprendió que Dios no lo abandonó. A pesar de la caída, Dios siguió hablando, corrigiendo, guiando y prometiendo. Porque aunque el paraíso se cerró, la historia de la redención apenas comenzaba. Después de la caída, Adán no dejó de existir, pero dejó de vivir como antes. El mundo seguía siendo creación de Dios, pero ahora estaba marcado por el pecado. La tierra producía espinas, el trabajo cansancio, y la vida dolor. Todo lo que antes fluía con armonía, ahora requería esfuerzo. Adán comenzó a ver cómo el pecado no solo lo afectaba a él, sino a toda su descendencia. La tragedia más profunda fue ver a Caín matar a Abel. Ese momento no fue solo un crimen, fue la manifestación del caos que había entrado por su desobediencia. Adán vio en los ojos de su hijo la misma rebelión que un día había entrado en su propio corazón. El primer asesinato de la historia fue el fruto directo de la caída, y Adán lo entendió. Cada lágrima, cada grito, cada tumba llevaba su nombre grabado, no porque fuera culpable de todo, sino porque fue la puerta por donde el pecado entró al mundo. Pero aún así, Dios no abandonó a Adán. Adán en la Biblia muestra que Dios siguió hablando con él, guiándolo, corrigiéndolo. Adán siguió siendo el portador de una promesa en la descendencia de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Esa promesa era esperanza en medio de la ruina. Adán comenzó a comprender que su historia no había terminado con la caída. La humanidad había sido herida, pero no destruida. El plan de Dios seguía en marcha. La caída no sorprendió a Dios. La redención ya estaba preparada. Cada día, Adán veía cómo la vida seguía adelante, pero nunca olvidó lo que había perdido. Cada atardecer era un recuerdo del Edén. Cada dolor era una sombra del paraíso que ya no existía, y aún así, Dios seguía caminando con él, aunque ahora fuera desde fuera del jardín. Adán pasó el resto de su vida caminando entre dos realidades, la culpa del pasado y la esperanza del futuro. Sabía que había fallado, pero también sabía que Dios había prometido redención. Esa promesa se convirtió en el ancla de su existencia. Cada día despertaba en un mundo roto, pero con la expectativa de que un día ese mundo sería restaurado. La Biblia dice que Adán vivió cientos de años después de la caída. Durante ese tiempo vio generaciones nacer, crecer y morir. Cada nacimiento era una señal de esperanza, cada muerte, un recordatorio de la caída. Pero sobre todo, cada vida era un paso más hacia el cumplimiento de la promesa en el Salvador que vendría. Adán no sabía su nombre, no conocía la cruz, pero sabía que Dios no había terminado con la humanidad. La serpiente había herido, pero no había vencido. El mal había entrado, pero no reinaría para siempre. Adán enseñó a sus hijos acerca de Dios. Les habló del Edén, de la voz divina, de la gloria perdida. Les contó lo que era vivir sin miedo, sin dolor, sin muerte. Y al hacerlo, sembró en ellos un anhelo por algo más grande que este mundo caído. Eso es lo que el pecado no pudo destruir en la memoria del cielo. Aunque el Edén estaba cerrado, el deseo de Dios seguía vivo en el corazón humano, y Adán fue el primer guardián de esa memoria. Con el tiempo la humanidad se multiplicó, pero también la maldad. El mundo se llenó de violencia, orgullo y corrupción. Y Adán, desde sus últimos años, vio cómo el pecado crecía como una sombra larga sobre la tierra. Pero aún así, la promesa seguía intacta. El primer hombre, el que abrió la puerta al pecado,
también fue el primero en esperar al Salvador. Su vida fue una mezcla de arrepentimiento y esperanza de dolor y fe. Adán murió fuera del Edén, pero con la mirada puesta en una restauración futura. Adán salió del Edén, pero Dios nunca salió de su vida. Aunque la puerta del jardín se cerró, la puerta de la gracia quedó abierta. Adán caminó en un mundo quebrado, sí, pero lo hizo sosteniéndose de una promesa en que un día vendría aquel que derrotaría al pecado. Y ese día llegó con Jesucristo. Adán nos enseñó algo que no se suele predicar. No importa cuán profunda haya sido tu caída, Dios todavía escribe tu historia. El primer hombre cayó. El último Adán, Cristo, levantó a la humanidad. Adán perdió la comunión. Jesús la restauró. Adán fue cubierto con pieles. Nosotros fuimos cubiertos con la sangre del Cordero. Eso significa que tú no estás condenado por tu pasado, sino llamado por la gracia. Tal vez te sientes lejos de Dios, pero Adán también estuvo lejos, y aún así Dios nunca dejó de buscarlo. Tal vez cometiste errores, pero Adán también los cometió, y aún así fue parte del plan. Tal vez perdiste cosas importantes, pero Dios todavía puede darte algo mayor. La caída no fue el final. Fue el comienzo de la redención. Y hoy Dios sigue preguntando, ¿dónde estás? No para juzgarte, sino para restaurarte, porque aunque el Edén se perdió, el cielo fue abierto por Jesús. Y si este mensaje tocó tu corazón, si quieres descubrir más misterios ocultos de la Biblia, más revelaciones que casi nadie explica, y más verdades que fortalecen tu fe, suscríbete ahora, activa la campanita, y acompáñanos en cada mensaje. Aquí no solo contamos historias, revelamos el plan eterno de Dios.